Vamos a irnos desplazando por cada uno de estos puntos clave de este reloj metodológico, empezando por la idea. Eso significa preguntarte qué quieres hacer, ¿sí? Nosotros pensamos en la fotografía como qué quieres hacer. La idea es que no lo pienses así, sino qué quieres contar. Si piensas en la fotografía como una historia y no como un objeto, es más posible que saques cosas exitosas. Por tanto, si estamos hablando de historias, un recurso creativo muy interesante puede resultar entrar a talleres de guión, a talleres de escritura, leer una novela o leer un cuento, porque esto genera disparadores creativos muy fuertes. Pensemos ahora en los componentes de la idea. ¿Sí? Mónica Lozano ya tiene su idea sobre migrantes. Bien. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los protagonistas de aquí? ¿O quién es el protagonista? ¿No? ¿Qué cosas intervienen? ¿Qué conceptos? ¿Qué ideas forman parte de esta historia? Por ejemplo, en la migración intervienen la economía, la política de un país, a veces la religión, temas de violencia, en fin. Esos son factores que intervienen y que quizá deba retratar. Hay que enumerarlos, hay que hacer una lista de esos factores para que no se nos olvide absolutamente nada, porque esos son los ingredientes de la historia. ¿Sí? Es como hacer un pastel. Necesito los huevos, la harina, se me olvida algo, quizá ya no me queda igual. Entonces, cuando hagas la lista y veas a estos elementos juntos, trata de yuxtaponerlos, o sea, poner uno al ladito del otro y tu mente va a crear nuevas relaciones creativas. ¿Sí? Por ejemplo, digo, migración, crisis económica, ¿sí? Sueño americano. Cuando vea estas dos cosas, digo, ah, la crisis económica en el país de origen y el anhelo de tener una vida de clase media acomodada en los Estados Unidos, estas dos ideas, ¿sí? Estas dos condiciones hacen que la persona para cruzar de un lugar a otro arriesgue su vida y su dignidad y su futuro, ¿sí? Entonces, cuando yo vea estos dos elementos juntos, mi mente solita va a generar relaciones entre esos dos. Mónica Lozano, por ejemplo, dice en su idea, los migrantes, sus historias, las fronteras, las leyes fronterizas, los puertos, los aeropuertos, los controles. Esos son los elementos que marcan mi historia. Pasamos a la compilación de datos. ¿Sí? Es el cuarto paso recién. ¿Sí? Esta clase va a ser un poco larga, pero la pueden pausar cuando quieran y volverla a mirar. Además que va a ser muy útil después en el desarrollo de sus proyectos. Bien, entonces hay que preguntarse qué necesito saber sobre los factores que participan en mi historia. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Dónde los voy a conseguir? ¿Dónde están? ¿Cómo voy a hacer que me cuenten su historia? ¿Cómo son estas personas? ¿Qué quieren lograr? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cómo interfieren? ¿Cómo cooperan con otros? ¿Cómo se relacionan con estas fronteras, con los policías fronterizos, etcétera? ¿Otros han contado ya esta historia? Tal vez se ha contado mucho esta historia y yo necesito darle un giro nuevo. Entonces, todo eso se responde en la compilación de datos. Nuevamente hablemos de Mónica Lozano. Esto no es que lo diga Mónica Lozano, yo me imagino que ella dice eso, ¿no? Porque una vez que el proyecto está terminado, no es que tú ves esta metodología, la percibes, pero no la ves. Entonces ella dice, a ver, quiero contactar con los migrantes para documentar sus testimonios, ¿sí? Necesito además leer sobre leyes fronterizas porque no conozco. Y quiero revisar periódicos para ver si es que encuentro historias increíbles respecto de la migración. Pasemos al análisis de datos. ¿Por qué esta información? Porque todo este como casi papeleo, ¿no es cierto? Yo solo quiero hacer fotografía, poco más, ¿no? Esta información es útil para mi proyecto porque yo necesito saber qué concluyo de lo que sé, cuál es mi postura personal respecto de esto, qué cosas debo evitar. Por ejemplo, no quiero hacer una cosa amarillista, porque resulta que la migración ha sido retratada con amarillismo en general por los medios, entonces quiero evitarlo. ¿Qué lenguaje y qué tono debo usar? ¿Qué género fotográfico se adapta mejor a mi proyecto? ¿Se acuerdan en la clase anterior que decíamos, bueno, escoge el género, ¿no es cierto? Este es el punto, el paso 5 en el que yo defino el género correcto para mi proyecto.
Bien, entonces imaginando nuevamente lo que diría Mónica Lozano, dice, voy a hacer fotografías muy personales y la mayoría van a ser retratos. Cada fotografía va a representar el testimonio de una persona real. Quiero que sean fotos muy limpias. Quiero sacar a las personas de su contexto o del contexto de los controles migratorios que son tan feos, tan ruidosos, tan llenos de gente, para mostrarlos a ellos solos en su lado más humano. ¡Pum! Viene la creatividad, ¿no? Estamos en el paso 6, hemos recorrido ya medio reloj y recién aquí viene esta creatividad absoluta, ¿no? Esta especie de ven musa y pósate aquí en mi hombro porque necesito un susurro divino que se dispare en mi proyecto. La creatividad, ¿qué es? ¿Qué es esta cosa? ¿Cómo se desarrolla? ¿No es cierto? Es tratar de pensar primero de manera creativa, o sea, salir un poquito de la caja, pensar de una manera eh, no siguiendo la línea recta, normal de lo que la gente plantea, sino tratar de darle un giro distinto, muy auténtico, muy salido de mí, ¿no? Necesito no tener miedo ni de ser igual a otros, ni de ser diferente a otros, porque esa comparación nos paraliza un poco, ¿no? Como, uy, creo que estoy por debajo de este proyecto o creo que es mucho para este proyecto, no sé. Entonces, esta comparación constante pone en peligro el proyecto. Y trato lo más importante, esto es lo más importante para la creatividad. Escucharán, oirán. Es la clave de la creatividad verdadera, de cuando tú ves un proyecto y te impacta y dices, qué increíble esto, es porque lo sientes honesto. Y cuando ves en cambio proyectos dices, ah, sí, y lo sigues, es porque realmente te parece que ya lo has visto antes o que no tiene la profundidad necesaria. Entonces, esto de la honestidad es lo que la gente suele llamar mi voz. Busco mi propia voz. Todos tenemos historias increíbles que contar. Todos tenemos ideas magníficas que contar, porque si no, no estarían aquí, no estarían siguiendo una carrera creativa. Pero a veces tenemos como miedo de contarlas o sentimos de que no, esto que me pasó a mí, esto que siento no es suficientemente relevante. Y sí lo es. Los mejores proyectos salen como de la mezcla de la visión personal del autor. Mónica Lozano, por ejemplo, usa la técnica Tableau para recrear historias dándoles un nuevo contexto. Utiliza actores para representar circunstancias de testimonios reales. ¿Sí? Es lo que ella ha decidido. Bien, hay que pensar en los materiales y las técnicas. ¿Con qué equipo cuento? Tengo que tener una lista de mis cámaras, mis luces, mi software, locación, etc. Y tengo que preguntarme si puedo conseguir más. Esto es muy importante, ¿no? A veces nos limitamos bastante. Es decir, no, yo solo tengo una cámara, un lente y con eso me las tengo que arreglar. Pero resulta que tu mejor amigo siempre estuvo ahí y siempre pudo ayudarte, pero nunca le pediste ayuda. O dices, es que estoy en la cuarentena, ¿qué hago? Estoy en mi casa. Bueno, utiliza herramientas digitales, pide ayuda alrededor, busca, no sé, las experiencias de otros, junta fotografías de otras personas, toma fotos de pantallas, no sé, mil cosas que pueden suceder con las circunstancias actuales. Vamos a Mónica Lozano otra vez, ¿no? Voy a trabajar en estudio, dice ella, para componer cada imagen. Voy a usar luces y voy a usar difusores. Voy a usar una cámara digital con lentes de muy buena apertura. Y voy a necesitar conseguir vestimenta, objetos, todo para recrear las escenas de los testimonios.